desafío. Estuvimos con el pastor Jesús compartiendo la enseñanza, cada uno una conferencia, con el pastor José Luis Saavedra y también el pastor José Luis Roca. Y en ese escudriñar de las Escrituras para poder compartir lo que el Señor después ya confirmó, ¿no? Y me equipó para ello, estuve, hermano, haciendo algunos descubrimientos, ¿no? En cuanto a los planes y propósitos de Dios con nosotros, con usted, que forma parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Conmigo, que también soy parte de Él. El plan de Dios para su iglesia. ¿Y por qué no decir en términos general para la humanidad? ¿Sí? El tema, hermano, que quiero compartir es salvos para reflejar su gloria. Salvos para reflejar la gloria de Dios. Una de las cosas que descubrí, hermano, por mucho tiempo yo tuve otro concepto, pero una de las cosas que descubrí es que mirando la Biblia de manera panorámica, es decir, leyéndola desde Génesis hasta Apocalipsis, que muchas veces la he hecho, ¿no? Y seguramente usted también, descubrí, hermano, que la Biblia tiene un solo tema, es como una carta con un solo tema. ¿Sí? ¿Saben cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. Lo mantuve por mucho tiempo. Tal vez no comparta conmigo, pero encontré que el tema de la Biblia, hermanos, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Obviamente que en su plan, ¿no?, de manifestar su gloria está pues el Hijo, ¿no? Que en Él fueron reunidas todas las cosas que fueron destituidas de su gloria. Él fue el instrumento para nuevamente traerlas a la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia a Filipenses, no Colosenses. Quedé traumado con el tema del Congreso. Filipenses, me lo comí todo el libro. Colosenses, hermano, Colosenses, ¿ya? Colosenses capítulo 1, salvos para reflejar la gloria de Dios. Si alguien me puede traer agüita, por favor, le agradecería. Colosenses capítulo 1, en el versículo 27 vamos a leer hasta el final. Colosenses 1, 27. Para empaparnos mejor del contenido, desde el 24 vamos a leer, ¿ya? Todo su contexto. Colosenses 1, 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. Note versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos ahora de Dios? La iglesia, los creyentes de Cristo. Ahora el 27, que es el versículo donde vamos a centrar nuestra reflexión, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Mírenlo ahí, subrayelo. Misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Salvos para reflejar su gloria. Como manifestaba, hermano,
hermano, encontré que el tema de la Biblia es la gloria de Dios. Y le cuento que mirando detenidamente, no sé si por favor me lo pueden apagar el ventilador de aquí. ¿Se puede? Ok. Ya perdí la costumbre de usar el ventilador. Ya está quedando ronco. Ok. Hermanos, en el tema que tiene la Biblia, la creación expresa la gloria de Dios. La creación fue hecha para la gloria de Dios. Quiero explicar un poquito esto. En la eternidad, hermano, como leemos desde el primer versículo, solo existía Dios y nada más. Solo existía Dios en su propia gloria. ¿Sí? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, hermano, es la manifestación plena, completa y armoniosa de Dios en sí mismo, en sus atributos. ¿Sí? Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Este ya se secó. A ver, este otro. Ahí. Me salió al lado mi círculo, pero es un círculo. ¿Ya? Vamos a ilustrarlo a Dios con este círculo. En la eternidad, Dios es eterno, siempre, existió por sí mismo siempre, ¿no es cierto? En la eternidad y en su completa y buena y perfecta voluntad, Él decidió hacer la creación. ¿Ok? Dios, que no tiene principio ni fin, vamos a ver para que parezca que no tiene principio ni fin. Sí, decidió entonces, como le decía, hacer la creación. ¿Sí? Y la Biblia dice, hermano, Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Dios hizo la creación, hermano, para su gloria, para reflejar su gloria, para mostrar quién es Él. Y sabe que la astronomía ha descubierto que en nuestro sistema solar, más bien en nuestra galaxia, ¿cuál es nuestra galaxia que se llama? La Vía Láctea. La Vía Láctea. ¿Sí? En nuestra galaxia dice que hay más de 200.000 millones de estrellas. ¿Se puede imaginar? 200.000 millones de estrellas. El Sol, por ejemplo, es una estrella. Ya vamos a llegar a esa estrellita. Pero estamos hablando de nuestra galaxia. Y también los alcances de los telescopios más modernos de este último tiempo. También dice Google, según los datos, ¿no? Si usted googlea ahí, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Ponga en Google. Dice que hay más de 200.000 millones de galaxias. Hermano, hay estrellas en el universo más que granitos de arena en todas las playas del mar y los desiertos de esta tierra juntos. Eso es increíble. Hermano, mirad, con razón David decía, cuando miraba semejante espectáculo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh, maravilla, hermano, del Dios que tenemos. ¿Sí? Es grande, es inmenso. La creación está en Dios. Dios no puede caber aquí en su creación. Pero la creación está en Dios, hermano. ¿Sí? Y en una de esas estrellitas llamadas Sol, a ver, los estudiantes están por allá, ¿no? Usted que ya pasó, ¿cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Quién da más? Vamos rápido, 8 planetas
planetas giran alrededor de esa estrellita que se llama Sol. Uno de esos planetas se llama Tierra. la Tierra. ¿Se puede ver ese puntito al medio del rojo? Esa es la Tierra, ¿no? Y eso que ahí está agrandando, ¿no? Pero en el universo, hermano, es un granito de arena, menos de un granito de arena. ¿Se puede imaginar, hermano, que Dios centró toda su atención en ese puntito llamado Tierra? La acondicionó para poner en ese lugar a su creación más maravillosa, al virrey de la creación, al administrador de todo lo que Él había hecho, el hombre, el ser humano. Hermano, Dios creó al hombre. La Biblia dice, si usted me ayuda a buscar Isaías 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, dice, ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué los formó, los creó y los hizo? El ser humano, hermano, fue creado también, como el universo entero, para... ¿Quién lo tiene? Para gloria mía. Para gloria mía los formé, los creé y los hice. Sí, Isaías 43, versículo 7. Así que fuimos creados para su gloria, hermano. Y no sabemos por cuánto tiempo Génesis 1 y 2 fue un tiempo especial de disfrutar la gloria de Dios, de deleitarnos en esa íntima comunión con el Creador. ¿Se puede imaginar? Adán y Eva, hermanos, vivieron la verdadera plenitud de vida que Dios planificó, que Dios programó para el ser humano. Disfrutar de su gloria, reflejar su gloria. Pero viene Génesis 3, ¿no es verdad? Y saben lo que pasó en Génesis 3, hermano, la caída. Sucede que el hombre decidió, porque nos creó con libre albedrío, ¿no? Para poder tomar nuestras propias decisiones, porque nos creó a imagen y semejanza de Dios, ¿no es verdad? El hombre decidió, hermano, buscar su propia gloria. El hombre decidió buscar su propia gloria, y como Dios le había advertido, el hombre, ¿qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice? Romanos 3:23. Están fuimos botados, hermano, echados de la gloria de Dios. ¿Estamos atendiendo? ¿Está conmigo, hermano, no? Ok, ahora el hombre está ¿dónde? Fuera de muerto, fuera de la presencia de Dios, echado, botado, destituido. Es un término fuerte, hermano. De repente no ha pensado usted qué significa ser destituido. Los que han trabajado en alguna empresa y han recibido su memorándum que decía destitución, van a entender lo que es esto. ¿Ah? Dejar de pertenecer, hermano, a esa empresa donde disfrutaba de todos los beneficios habidos y por haber, y estar aquí solo, desamparado, sin saber qué hacer, con 5 hijos y una esposa que come más que los 5. ¿Ah? Nada, hermano, aquí nace la necesidad. Dios le había advertido que si desobedecían iban a morir. Y cuando ellos desobedecieron, inmediatamente se dieron cuenta, hermano, de su muerte, empezando por la muerte espiritual. Lo voy a ilustrar así, ¿ya? El hombre no es tripartito, ¿ok? Tiene un cuerpo, ¿sí? Y el soplo de Dios, donde Dios vive. Bueno, donde Dios vivía cuando estaba aquí con el hombre, ¿no? Y de estos dos nace el alma viviente. Usted y yo, los seres humanos, somos alma viviente. Pero por la unión
de lo que Dios formó con sus manos, ¿recuerdan? ¿No? Y el soplo que le dio, el aliento de vida donde Él vino a vivir. Cuando el hombre pecó, hermano, experimentó la muerte espiritual. Ellos inmediatamente se dieron cuenta que Dios se había separado. Ya Dios no vivía en ellos como aquí. Ya Dios se había apartado, se había separado de ellos. Y en esta condición se cumple lo que el Señor había dicho: muerte. Que empezaron a experimentarla espiritualmente. En esta condición, hermano, como era cuando estaban acá, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, y Dios viviendo en el hombre, el espíritu del hombre, bajo el gobierno de Dios, bajo la habitación de Dios en él, porque para eso fue creado el espíritu, para la habitación de Dios, mandaba al alma, a la persona. La persona hacía todo lo que el Espíritu Santo le decía que haga, le guiaba y le enseñaba. En esta condición el hombre, cuando estaba aquí, vivía para la gloria de Dios, cumplía su propósito. Pero una vez muerto, hermano, ¿ya? El hombre quedó bajo la influencia de la carne. Y el hombre se volvió carne. Por eso Génesis 6 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Carne. La concupiscencia de la carne, los malos deseos, todo lo que la carne seducía al alma, a esta persona sin la influencia ya de este lado, empezó a hacer. Y empezó a comportarse el ser humano como un alma viviente, influenciado por la carne. En esta condición, hermano, el hombre está pues muerto en sus delitos y pecados. Ese es el cuadro que nos presenta la Biblia, hermano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermanos, Dios obviamente soluciona ese problema. Génesis 3:15, primero la promesa y luego el cumplimiento, enviando a su Hijo para restaurar la gloria de Dios nuevamente a su lugar, a su propósito. Entonces, viniendo Cristo, hermano, ya como la provisión de Dios a este problema, cuando la persona escucha, dice Efesios 1:13, al oír el Evangelio y creer en él, dice que somos nuevamente sellados con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a sellarnos, a morar aquí. Y aquí, hermano, es verdaderamente cuando empieza la verdadera lucha de la vida cristiana. Gálatas capítulo 5, verso 19 al final. Ahí dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora ya la carne, la concupiscencia, ya la naturaleza pecaminosa tiene competencia del que ha creído en Cristo. ¿Están conmigo? ¿Ya? Ok. Ahora, hermanos, vamos a nuestro versículo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio es, dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo, hermano, el Hijo, vino para restaurar al hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, dándole nueva vida, restaurarlo a la gloria de Dios. ¿Ok? El hombre restaurado a la gloria de Dios, cuando oye de la persona de Jesús, cree en Él y le recibe como Señor y Salvador. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero esa es la realidad de la vida cristiana. Nosotros, como alma viviente,
experimentamos la presencia de esas dos naturalezas. ¿Se ha dado cuenta? Cuando yo recibí a Cristo y quería hacer de nuevo la misma fechoría, les cuento que había algo que me impedía hacerlo, algo que no me dejaba cómodo ya. La presencia, hermano, del Espíritu Santo, habiendo resucitado mi espíritu y viniendo a morar en él nuevamente. Y hay esa lucha, la que leemos en Gálatas capítulo 5, versos 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo 21, que son, y da una lista larga, de unas 19, 21 creo que son, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, pero las obras del Espíritu, llamada ahí el fruto del Espíritu, es, y también da 9 manifestaciones del fruto, o sea, de lo que Jesucristo a través de su Espíritu Santo produce en cada creyente, que se deja obviamente guiar y dominar por esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ok, hermanos, aquí empieza todo. Todo el propósito de Dios de restaurar al hombre al lugar de donde nunca debió haber salido. La gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, todos quiero que por favor me acompañen. Primera Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Ahora, hermano, no solamente los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también el hombre restaurado a la comunión con Dios, nacido de nuevo, hecho hijo de Dios, fue salvo para reflejar su gloria, aún en las cosas más mínimas. Miren lo que dice, por ejemplo, aquí Pablo. Está todo conmigo, ¿no? Primera de Corintios 10, 31. Lo leemos 1, 2 y 3. Si pues o bebéis o hacéis, hacedlo. Hermano, o sea que tomemos inclusive un vaso de agua. Lo más mínimo que hacemos a cada paso, o las 3 veces al día lo que comemos. Aún eso, hermano. O sea, si usted ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo lo ha sellado y ha venido a morar en usted, que ese es el misterio de esta nueva dispensación, Cristo en nosotros, nuestra identidad, es decir, prácticamente todo el propósito de Dios reunido en Cristo ha venido a morar en cada creyente. A tal punto, hermano, que todo lo que hagamos manifieste Cristo, sea Cristo. Lo que yo piense, de hecho, Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, por nada más. Tenemos la mente de Cristo, así que todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, aún tomar un vaso de agua, tiene que ser, hermanos, para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser una realidad esto en nuestra vida, hermano? Termino con esta ilustración más. Todo este ser humano lo vamos a ilustrar aquí, ¿ya? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, solo bajo la influencia de la carne, pues estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez vino el Espíritu Santo, las dos naturalezas coexisten en cada persona, en cada creyente, ¿sí? Y su manifestación va a ser de la naturaleza que más alimentemos, hermano.
Si nosotros, por ejemplo, seguimos alimentando la carne, portándonos como antes nomás, ¿no? Yendo, qué sé yo, a lugares que no es propio ya para un hijo de Dios, o haciendo lo que no es pues ya ahora para nosotros, entonces la carne va a seguir teniendo influencia en esa persona. Y poco a poco va a ir ganando terreno otra vez en esto que fue rescatado del Espíritu. Y esta persona, Pablo la define como un creyente carnal. 1 Corintios capítulo 3. Empieza en el capítulo 2. ¿Sí? Si aún nos seguimos comportando como antes de ser salvo, hermano, antes de nacer de nuevo, entonces, hermano, soy un creyente, pero que no he crecido, que no he madurado, y sigo todavía viviendo en la carne, con un 70% de carne todavía. Por eso se me salen algunas malas palabras, algunos malos pensamientos, no malas acciones. Todavía me tiro mis escapadas, ¿no? A recordar mis tiempos de cuando era mundano. ¿Me entiendes? Carnal. Pero hermano, si yo entonces permito que el Espíritu Santo, como dice Pablo, empiece a controlar mi vida y empiezo ya a ser lleno del Espíritu Santo, entonces poco a poco la carne va a ir disminuyendo su influencia, va a ir siendo vencida. ¿Me entienden? Y este creyente que poco a poco va alimentando, a ver, ¿cómo alimentamos la carne primero? ¿Ah? ¿Cómo alimentamos la carne? Dando cobertura a todo lo que antes yo hacía, ¿no? Meter por mis ojos a mi vida todo lo que miraba antes, ¿no? Escuchar todo lo que escuchaba antes que no me edificaba. Hacer cosas que la concupiscencia de mi carne me guiaba a hacer. ¿Sí? Pero ¿cómo alimentamos el espíritu? Y si alimentamos el espíritu, poco a poco la carne va a ir siendo restringida, ¿no es cierto? Va a ser siendo crucificada. Ese es el término que usa Pablo, que debemos crucificar nuestra carne, ir negándonos a ella, a sus malos deseos, a su concupiscencia, a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, alimentando el espíritu. Y el espíritu en nosotros, hermano, se alimenta con cosas pues espirituales, ¿no? Leer la Biblia, meditar, siempre estar interesado en estudiar, en cursos de discipulado, conferencias, escuchar, alabanza, qué sé yo, ¿no? Congregar sobre todo. No deje de congregarse, no deje, hermano, de reflejar la obra del Espíritu en su vida. De ese modo, entonces, nosotros vamos creciendo en madurez, y este creyente que da lugar a su nueva naturaleza, al Espíritu Santo que actúa y controla en su vida, Pablo lo llama el creyente espiritual, pues, lo contrario al carnal. ¿Me entienden? Hermano, aquí viene ya el desafío y la pregunta. ¿Usted es creyente? ¿Recibió a Cristo un día en su corazón? Amén. Nació de nuevo. Si no lo sabía, sépanlo, que el Espíritu Santo vino a morar en usted para restaurar la gloria de Dios en usted, y que usted sea un portador de la gloria de Dios, que usted refleje la gloria de Dios. Pero en esta lucha, si usted alimenta más la carne, está actuando carnalmente, es un creyente carnal, y eso no glorifica a Dios. La carne no glorifica a Dios. Pero si usted, hermano, alimenta el espíritu y está ocupado en las cosas del espíritu, usted va a ser un creyente espiritual, y en su madurez y en su crecimiento va a reflejar, hermano, la gloria de Dios, al punto que este creyente espiritual, cuando la gente lo ve, sin que él lo diga, hermano, la gente nota la diferencia y dice: esta persona es diferente. Llega puntual, es honesto, ¿no? Nunca miente. O sea,
es responsable, en fin. La nueva vida en Cristo pues se manifiesta. Y la gente ve, hermano, en él la persona de Cristo. Refleja el carácter de Cristo. Eso es la gloria de Dios, hermano, en cada creyente. Ese es el misterio del cual nos habla Pablo, que fue revelado. La restauración de la gloria de Dios en el hombre que fue perdida en Adán, pero que en Cristo, el segundo Adán, es restituida. ¿Me entiende, hermano? Ahora, ¿qué clase de creyente es usted? A ver, analice su vida. A ver, pongámonos la mano al pecho. ¿Está creciendo? ¿Tiene su plan de lectura bíblica, de estudio? ¿Está siguiendo algún curso de discipulado? ¿Está conociendo mejor a Cristo? Todo lo que tiene que ver con su persona, con su carácter. ¿Qué tipo de música escucha? ¿Qué tipo de videos ve? ¿Qué tipo de páginas usted ve en el internet para conocer mejor al Señor y crecer en su gracia? ¿Ah? ¿Cuál es su actitud cuando usted viene a congregar? ¿Qué es lo que trae? Cuando nos reunimos no solamente traemos plátanos, ¿no? Nuestros diezmos y ofrendas, pero traemos, hermano, nuestra atención, traemos nuestra disposición de disfrutar la comunión, de ver a nuestro hermano y reflejar la gloria de Dios a través de la bondad, de la misericordia, de la amabilidad, de la amistad, etcétera, etcétera. O como dice Gálatas 2:20, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso. Cuando estamos llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, creyente espiritual. ¿De cuál lado está usted? ¿De qué tipo de creyente es? Según usted, honestamente y según su conciencia. ¿Ah? Hermano, si usted ha nacido de nuevo, es una de estas dos clases de cristiano. Un cristiano carnal, pues por eso fue problemático, ¿no? Con razón, pues a todos se opone. Es decir, no hay madurez, no hay crecimiento, ni interés, por último, ¿no? De crecer y madurar. Pero si el Espíritu Santo, hermano, está controlando su vida, está usted lleno, le está dando la cobertura de su vida y está andando en el Espíritu, entonces, hermano, con razón vemos su interés por la obra, ¿no? Es el primero en apuntarse como voluntario para misiones, para salir a evangelizar, a predicar, alguna actividad de la iglesia. No siempre quiere dar de sí, dar de sí. El espiritual está listo siempre a dar. Y el carnal es el que está listo a recibirnos, ¿no? Dame, 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 dame. Hermano, el propósito por el cual Dios nos salvó es para que reflejemos su gloria. Y dice Mateo 5:16 que así dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios, hermano, será glorificado por lo que la gente vea en usted, la persona de Cristo. La persona de Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo. Al que ustedes ven, no, ya no soy yo. Ese es Cristo. Tenemos que llegar a ese nivel, hermano. Que la gente no nos reconozca por nuestra identidad, digamos, que dice, ¿no? Nuestro carnet de identidad. Sino por el carácter, por la esencia de quien vive en nosotros, Jesucristo. Amén. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra.